¿Cómo se estructura y se desarrolla una tesis doctoral? Bueno, en esta primera parte vamos a ver los niveles de profundidad y por qué las tesis doctorales difieren de otros proyectos. En primer lugar, una tesis doctoral es un nivel de profundidad mayor que una tesis o un proyecto de investigación, un ensayo, una monografía o cualquier otro tipo de investigación. Primero, porque aquí ya se está analizando lo que es teoría, y si no se analiza teoría, se evalúa alguna situación o se crea nueva teoría. En tal sentido, una tesis doctoral no conlleva el análisis de un problema local, o un problema dentro de un aula, un problema dentro de una comunidad, sino que ya ve la situación problemática a nivel macro, es decir, un problema que ocurre a nivel nacional, a nivel regional, o una situación a analizar que impacta de manera general todo el entorno social que comprende el fenómeno de estudio. En tal sentido, nosotros tenemos aquí una tesis titulada Evaluación del modelo de escuela nueva. Este modelo de escuela nueva es una situación de nivel macro. Es decir, la escuela nueva no es un proyecto que está en una comunidad, sino que es una forma nacional de atender bajo una modalidad a un grupo de estudiantes. Como es una situación macro, no es localizable ni es a nivel micro, sino que se presenta en todo el nivel nacional colombiano, entonces puede dar pie para hacer un estudio de profundidad doctoral. Este estudio macro sobre el modelo de escuela nueva tiene varias vertientes. Uno, que es el modelo como tal. Dos, lo que dice a nivel curricular. Y tres, cómo este impacta en el entorno social. Se puede enfocar desde estos tres puntos de vista. Esta forma de analizar el impacto a nivel social, a nivel de malla curricular y a nivel de práctica educativa, se analiza de forma macro en lo que se conoce como marco ontológico. ¿Qué es el marco ontológico? Es la construcción de varios conceptos, ideas, estructuración de todos los elementos que bordean un trabajo doctoral. No se trata de ver el problema de un aula, se trata de ver la situación a nivel nacional, cómo impacta y se adapta el modelo de escuela nueva a diversas circunstancias. Este análisis macro o análisis ontológico es el que permite formular preguntas sobre la evaluación del modelo curricular, sobre el modelo práctico y sobre el modelo social que quiere fomentar la escuela nueva. ¿Cómo se ve todos estos elementos desde el punto de vista metodológico? A nivel metodológico tenemos tres aspectos que debemos tomar en cuenta o como punto de partida en el tercer capítulo. Estos tres aspectos son los que nos van a dar el camino, la vía para analizar y poder construir a futuro el análisis y la evaluación del modelo de escuela nueva. Estos tres elementos son los siguientes. Primero, el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Es la forma en la cual yo voy a evaluar y voy a dinamizar la información que yo consiga. La puedo dinamizar por medio de gráficas y por medio de estadísticas, o la puedo dinamizar por medio de la descripción de características de un área. Tomando en cuenta que las tesis doctorales no se centran en el análisis cuántico, es decir, de números, sino en el análisis de las situaciones que bordean un problema, es preciso decir que el enfoque en este caso es cualitativo. No existe ninguna tesis doctoral que se centre en cuantitativo. Algunas se centrarán en investigaciones mixtas, pero ningún marco ontológico puede verse desde el punto de vista
numérico. Por eso el enfoque siempre será cualitativo. El segundo aspecto que nosotros debemos manejar aquí es la postura. ¿Qué es la postura? Es la forma en la cual yo voy a tratar de acceder a la información sin alterarla y tomando para mí información y datos que sean aplicables a todo el entorno. Es decir, lo que yo contemple debe ser de manera práctica y de manera directa en el sitio o con las personas que yo vea que están afectadas o que están relacionadas con mi estudio. Para yo hacer esa investigación necesito establecer una postura. Y esa postura, en este caso, es la etnografía. La etnografía consiste en que el investigador debe vivir con las personas, debe estar con ellas de dos formas. Una, permaneciendo un largo tiempo con ellas para saber sus costumbres, su cultura, sus dialectos, su dinámica diaria. O dos, realizar contactos periódicos con ellas. Es decir, estar cada cierto tiempo con ellas, de manera que uno pueda tener una relación y un vínculo directo con estas personas. Recordemos que como es cualitativo, nosotros necesitamos interpretar, y para interpretar nosotros necesitamos también convivir con las personas. Yo no puedo interpretar el pensamiento o la forma como ellas se desarrollan si yo no convivo con ellas. Es sencillo. Eso se conoce como etnografía. El periodo en el cual nosotros nos relacionamos con las personas para conocer su cultura, sus tradiciones y su forma de llevar el día a día. El tercer aspecto que nosotros debemos llevar es la tipología. Existen dos formas de conllevar una investigación. Una, buscando documentación sobre el tema, o dos, yendo al sitio donde ocurre el problema o el fenómeno y describirlo. En la primera nosotros podemos decir que la investigación es documental porque se basa en libros, pero tratándose de una investigación de corte cualitativo, nosotros necesitamos acceder al lugar y por tanto nosotros, como es etnográfico, vamos a convivir con las personas. Entonces aquí no entra en juego lo que es la investigación documental, sino lo que es la investigación de campo. Si yo dijera que la tipología es una investigación documental, de una vez contraindica lo que es la etnografía. Por tanto, estos elementos deben guardar relación. No puede ser una investigación tipológica documental porque choca con la etnografía. Si es etnográfico-pológico, es una investigación de campo. Y si es etnográfico-pológico, es cualitativo. Cualquier combinación que se dé fuera de estos tres aspectos hace que la investigación se vaya por otra vía y no se centre en lo que es el nivel de profundidad de evaluación y creación de teoría de la investigación. Cuando nosotros tenemos ya estos tres elementos, surge ahora el siguiente paso metodológico, que es determinar el escenario y los informantes claves. En el caso del escenario, vamos a limitarnos a ver el espacio en el cual ocurre el fenómeno. En el cuantitativo nosotros hablamos de población, pero en el caso cualitativo hablamos de escenario. El escenario es el lugar con todas sus características. Y aquí es donde nosotros podemos describir las características del espacio donde nosotros vamos a afincar el estudio. Y esas características son mapas, población, ubicación, visualización espacial y otros que son elementos que están en los anexos. Si usted va a describir un escenario, hagamos la suposición de una ciudad, usted necesita describir en esa ciudad los rasgos importantes, como su ubicación, cómo es sus características oroclimáticas, cómo es su altitud,
todos los elementos que rodean a la población, cantidad de población, densidad, ubicación estratégica, ubicación espacial. Eso es lo que se desenvuelve en el escenario. Aquí no hablamos de personas específicas ni de un grupo estadístico de personas, sino de manera general explicamos cómo es que se aprecia el escenario. Por su parte, los informantes clave no son personas elegidas estadísticamente, sino personas que se escogen porque tienen características e interactúan de manera dinámica con el espacio asignado para la investigación. Si estás estudiando una escuela, por ejemplo, lo más lógico es que algunos de tus informantes claves sean los profesores, los alumnos o los exalumnos o las personas que laboran en la escuela y que tienen características comunes. ¿Cuáles son las características comunes? Bueno, pueden ser que trabajen y estudien en dicho lugar, que tengan relación con los docentes, que conozcan que es un modelo de escuela nueva o que también sean partícipes de la realidad educativa local. Por eso los informantes claves no se limitan solamente al docente y a los estudiantes, sino que pueden ser también personas de otros lugares que tienen vínculos directos con la escuela. ¿Cómo hago yo para seleccionar y para poder trabajar estos informantes claves? ¿Cuál es mi criterio? ¿Cómo los estructuro? ¿Cómo hago yo para acceder a la información? Bueno, ya nosotros sabíamos que por medio de la postura etnográfica vamos a convivir con ellos y por la tipología de campo vamos a estar en el ambiente con ellos. Esto nos conlleva a que los informantes claves son personas que tienen una dinámica muy ligada a la escuela, bien sea en tiempo presente o en tiempo pasado. Por cuestiones de ética, estas personas tienen que ser codificadas, es decir, no se puede mostrar la información para no generar inclinación por el tipo de persona, sino que por el contrario, para resguardar sus datos y para resguardar su parte personal, se tiene que elaborar una actividad que se llama codificación. Existen muchas formas de hacer codificaciones, pero la principal y la directa es colocar las iniciales del apellido y el nombre. Por ejemplo, CA es el apellido y el nombre. Esto es un ejemplo, puede ser al contrario, nombre y apellido. Luego se le asigna un número de posición, por ejemplo el 05. La posición es un criterio que uno establece, puede ser 01, puede ser 02. No hay un orden exacto. A veces el criterio, la posición se establece en la medida que usted convive con la persona o en la medida que usted la entrevista o en la medida que usted se relaciona. El criterio es particular. Y después se le coloca una característica, como por ejemplo la letra D para docente, o E para estudiante, o L o O para obrero. De esta manera obtenemos una codificación. Ya sabemos que CA05D es la quinta persona que es docente y se llama C y se llama A, o sea, es una suposición. De aquí en adelante no vamos a manejar personas por estadística, sino vamos a manejar personas por codificación. Cada vez que se hace referencia a un informante clave, se hace referencia a una codificación. Por ejemplo, el informante clave cuyo código es CA05D señala que, o indica que, o tiene una postura referente a. Siempre vamos a tratar de aquí en adelante de manejar el informante clave de acuerdo a la codificación. Una vez que yo ya tengo codificado mis informantes claves, que no deben ser muchos, porque en investigación cualitativa no manejamos cantidad de personas como en la cuantitativa. En la cuantitativa podemos manejar muestras de 100 personas, de 200 personas, pero en el cualitativo nosotros vamos a manejar un grupo muy cerrado, que puede ser entre 3 personas y 10 personas. En este caso creo que son 7, si más recuerdo.
son 7 personas. 7 personas con sus codificaciones y con sus asignaciones. Sigue la duda y la pregunta, ¿cómo vamos a extraer la información de ellos? Ya sabemos por nuestra postura etnográfica y nuestra tipología de campo que nosotros estamos ahí interactuando, viviendo y conociendo la cultura de ellos. Esto nos lleva a nosotros formular un instrumento que tenga capacidad longitudinal. ¿Qué es capacidad longitudinal? Es hacer un instrumento que pueda ser aplicado a lo largo de un periodo de tiempo y no en un momento supremamente específico. Yo puedo aplicar una entrevista en la bodega, una parte en la tarde, otra parte en la noche, o durante una tarde puedo hacer una aplicación de entrevista o de un otro instrumento sin la presión del tiempo. Eso es una de las características de la investigación cualitativa. Mientras que la cuantitativa no. Yo llego y digo, voy a aplicar una encuesta y la encuesta la aplico en 15 minutos en un lugar específico y a unas personas específicas y ya. Mientras que en lo cualitativo no. Yo puedo hacer una entrevista por partes, puedo socializar hoy, puedo aplicar mañana, puedo hacer unas preguntas en este momento, otras más tarde, otras mañana. Incluso puedo hacer la misma entrevista otro día para ver si hay un cambio con respecto a la actitud de las personas. Eso puede variar. En el caso cualitativo, nosotros tenemos técnicas e instrumentos para la recolección de información. Existen 3 técnicas y existen muchísimos instrumentos. En cuantitativo, ojo, en cuantitativo existe la técnica de la encuesta. ¿Qué es la técnica? Es la forma en la cual yo voy a acceder a la información. ¿Y qué es el instrumento? El instrumento es la parte física sobre la cual voy a apoyar la información. Esa es la diferencia. La técnica es la forma y el instrumento es el material. ¿Ok? En cuantitativo existe la encuesta y los instrumentos son muchos. Hay escala de Likert, lista de cotejo, hay cuestionarios de Gaul, bueno, en fin, hay muchos. Pero en cualitativo, nosotros tenemos 2 técnicas diferentes. La primera es la observación, la cual tiene como instrumentos los registros observables, los registros descriptivos, los registros anecdóticos, notas de campo, muchas más. Y tenemos otra técnica que es la entrevista, que existen varios tipos también: la estructurada, la semiestructurada, la no estructurada, la de profundidad y otras más. A nivel cuantitativo la encuesta arroja porcentajes, pero a nivel cualitativo arroja caracterizaciones. ¿Qué es lo que me va a arrojar a mí la observación y la entrevista como técnicas y como instrumentos? Simplemente la caracterización, es decir, voy a interpretar la forma como las personas piensan según lo que yo observo y según lo que ellas mismas dicen. Totalmente cualitativo, totalmente analítico se muestra este tipo de resultados con respecto a la técnica y al instrumento seleccionado. La observación se hace en este caso particular por medio de un registro observable. ¿Qué es un registro observable? Es un instrumento en el cual tú colocas el lugar, el acontecimiento, las situaciones que pasaron y simplemente plasmas allí la actividad que se hizo, como por ejemplo visitar la escuela, visitar al entrevistado, visitar al alcalde o visitar la comunidad. Eso es un registro observable. Simplemente detalla situaciones. ¿Las situaciones son las planificadas y las esperadas? No tanto. En investigación cualitativa se construye todo de forma espiral, es decir, en la medida que tú vas encontrando, vas construyendo.
De repente tú fuiste a observar la escuela y ese día había una actividad de una misa. Eso es válido. Tú no tenías planificado observar una misa, pero llegaste y había la misa y bueno, en ese momento el registro observable se centró en que hay una actividad cultural y religiosa en la escuela. Eso es importante dentro de la investigación cualitativa. Nunca hay que decir que uno tenía planificado hacer tal o cual actividad. Todo se construye de forma experimental y de forma espiral. En la medida que se consigue la información, se va compactando. En el caso de la entrevista, lo importante no es llevar unas preguntas y aplicarlas, sino llevar unas preguntas base. ¿Qué son unas preguntas base? Las preguntas base son las primeras preguntas que tú vas a aplicar y en función de esas, de la dinámica, pueden surgir más preguntas o puede surgir más profundidad. En el caso tuyo son 18 preguntas bases. 18 preguntas básicas o bases. En la medida que se iban haciendo, iban surgiendo más temas, pues se iba abriendo más la entrevista, ¿no? Como yo le dije, pues ni en la observación ni en la entrevista se hacen cosas superficiales ni predeterminadas. Uno va consiguiendo y va construyendo, es en espiral, ¿ok? Una vez que yo tenga esta información, surge la gran pregunta: ¿cómo la voy a analizar? ¿Qué hago con la información que recopilo? ¿Qué hago con la información obtenida? Bueno, para eso hay algo que se llama proyección de análisis. Es la última parte que plantea un capítulo 3 a nivel doctoral. Bueno, para hacer el procesamiento de la información, la última parte de lo que es el capítulo 3, debemos tener en claro un aspecto relevante. La información y el orden de las preguntas, que inicialmente fueron 18 y pudieron ser 30 o 40 o 25, y ya vimos que en algunos casos pues el tema central se fue por otras vías o se amplió o se cerró. Eso es itinerante, pues toda investigación espiral es así. Ya tenemos la información y debemos manejar un aspecto muy importante. La información que se recolectó no se procesa de forma rígida. Es decir, yo no voy a organizar como pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. No, o sea, las 18 preguntas me ayudan a mí a obtener información. Pero yo no voy a utilizar esa información de forma rígida, como se hace en forma cuantitativa. En un análisis cuantitativo, la pregunta 1 aplica para todos, la pregunta 2 aplica para todos, la pregunta 3 aplica para todos y así consecutivamente. Aquí no. En el cualitativo, a mí no me interesa el orden de las preguntas, ni me interesan qué tantas preguntas se hicieron. De hecho, unas entrevistas son más largas que otras, unas son más concisas y otras son más directas, otras son muy someras, otras son muy profundas y así. A mí no me interesa el orden de las preguntas, ni la cantidad de preguntas. A mí me interesa es la información que hay detrás de esas preguntas. Por eso debemos sacarnos el chip de lo cuantitativo, ¿ok? No nos guiemos por el orden de preguntas, guiémonos por la información que obtuvimos. Importante conocer eso. En este sentido, ¿qué voy a hacer yo con la información que recolecté? 1. Voy a buscar puntos comunes. ¿Qué son los puntos comunes? Son las informaciones en las cuales todos los informantes claves coincidieron. Por ejemplo, si yo estoy hablando de drogas y todos coinciden en el consumo de la marihuana, entonces el consumo de marihuana es un punto común. El tema general es las drogas, pero el punto común es el consumo de marihuana. Entonces, el consumo de marihuana me va a decir a mí por dónde debo empezar a analizar la información. ¿Ok? Eso se llama punto común. En el caso de esta investigación, existen varias formas de organizar la información y conseguir los puntos comunes. Cuando se le preguntan a los informantes clave sobre la escuela nueva,
sobre su dinámica y la vinculación que tienen con la comunidad y cómo la comunidad se vincula con la escuela y cómo es el modelo de escuela nueva a diferencia de otros modelos, es necesario comenzar a establecer aspectos comunes. Y el primer aspecto común que se consiguió es el de la estructuración de la escuela nueva. Es decir, cómo está conformada la escuela nueva, cómo es apreciada por los informantes claves en función de los elementos que la rodean, como estructura, funciones, vinculación con la comunidad, vinculación con el Estado, vinculación con el estudiante. Esa estructuración es el punto coincidente, es el punto común. Y ese punto común o punto coincidente es lo que nosotros llamamos como unidad temática. Unidad temática. Si el punto coincidente o el punto común hubiese sido, por ejemplo, los contenidos de la escuela, que todo el mundo se centrara en los contenidos escolares, entonces la unidad temática no hubiese sido estructuración, sino tal vez currículo o malla curricular o contenido pedagógico. Pero en este caso, la información recolectada y abordada de forma espiral nos dice que la unidad temática principal o el tema principal en el que todos coincidieron es la estructuración de la escuela nueva. ¿Ok? Eso vamos a llamarlo unidad temática. Ahora, ¿cómo sé yo qué estructura existe o cómo manejar esta unidad temática? Bueno, dentro de la estructuración debe existir algún tema que hace posible el análisis de toda la información que ellos hablaron de forma independiente, de forma emergente, de forma coincidente. Y ese punto que viene de la estructuración es lo que nosotros vamos a llamar como categorías. ¿Qué son las categorías? Son cada una de las partes que ellos opinaron sobre la estructuración, sobre cómo está estructurada la escuela. Cuando, por ejemplo, yo digo, vamos a recolectar información referente a una manzana. Y le pregunto a muchas personas sobre cómo comen la manzana o qué opinan de la manzana como fruta. Ellos pueden irse por el lado de la salud, pudieran irse por el lado de la nutrición, pudieran irse por el lado de la biología, pudieran irse por otro lado, por el lado de la cultura productiva. Por el lado donde más ellos se fueron y por donde más coincidieron, a eso lo vamos a llamar unidad temática. Unidad temática. Suponiendo que se fueron por la cultura productiva, le restaron importancia a la salud, a la nutrición, a la biología. Sí, tal vez tocaron el tema, pero todos coincidieron en cómo producir manzanas. Esa coincidencia macro es lo que nosotros llamamos unidad temática. De esta cultura productiva existen varias formas, varios temas o subtemas que ellos trataron, como por ejemplo la siembra, la comercialización, las labores productivas. Cada una de estas partes es lo que nosotros vamos a llamar categorías. ¿Qué son las categorías? Cada una de las partes de la cultura productiva de la manzana. Yo en un principio, por ejemplo, pensaba que la gente iba a hablar sobre lo importante de consumir manzanas, pero no, la gente en las entrevistas me arrojó que lo importante es la cultura productiva. Lo importante es cómo producir manzanas.
Y dentro de eso habían varias formas de producirla. Entonces unos hablaban sobre las labores de cultivo, otros hablaban sobre cómo cosechar, otros hablaban sobre cómo comercializarla. Y esos son categorías. Dentro de cada categoría existen más temas. Por ejemplo, dentro de labores productivas está el riego, está el aporque, está el deshierve. Estos elementos nosotros los vamos a llamar subcategorías. Subcategorías. Entonces vemos que inicialmente yo pregunté sobre la manzana, se me fueron por el lado de la cultura de la producción, eso es mi unidad temática, y dentro de la cultura de producción salió la siembra, el comercio y las labores productivas. Dentro de las labores productivas, varios me hablan, cada uno de estos aspectos son categorías. Y dentro de cada categoría habían características o temas más específicos, a lo que nosotros llamamos subcategorías. Esta es la forma como se organiza la información. Pudo haberse ido por el lado nutricional, pudo haberse ido por el lado de la biología, pero en este caso se fueron por el lado de la cultura productiva. Veamos el caso tuyo, el caso particular. A ellos se les plantearon 18 preguntas sobre la escuela nueva. De repente, nosotros estamos pensando sobre las críticas que tiene la escuela nueva en función del papel que cumple en la sociedad. Al momento de nosotros ver hacia dónde se iba la información, a ver si iban a hablar de la escuela nueva en función del currículo, de los contenidos, o iban a hablar de la escuela nueva en función de la función social, o de la escuela nueva en función de la dinámica de la parte formal como herramienta de Estado. Entonces había muchas opciones. En el caso tuyo, ellos se fueron por la parte estructural. Tu unidad temática es la parte estructural, es decir, cómo se aprecia la escuela nueva en cada una de sus partes funcionales. ¿Ok? Estos otros aspectos que pudieran haber sido unidades temáticas fueron degradados en algunos casos a su categoría, o en algunos casos ni siquiera se tomó en cuenta. Cuando ellos comenzaron a hablar sobre la parte estructural, que es nuestra unidad temática, es decir, el tema más común y el tema que ellos más manejaron, esto se fue abriendo hacia categorías. ¿Qué categorías se lograron obtener allí? Bueno, en primer lugar, el concepto de la escuela nueva. Cómo cada uno de ellos comenzó a montar un concepto de escuela nueva a raíz de sus opiniones. Otro elemento estructural fue la dinámica. Cómo la forma en la cual la escuela está organizada como proyecto incide en la dinámica de la comunidad. Hubo otros que dentro del análisis de la estructura de la escuela se fueron por la evaluación. Es decir, vieron la parte positiva y la parte negativa de lo que es el modelo escuela nueva. Y otro grupo de opiniones se centró en lo que es la vinculación interinstitucional. Es decir, comenzaron a hablar de la escuela nueva en función de cómo se vincula con la alcaldía, con Jumata, con SENA, con otros proyectos. ¿Okay? Estos son categorías. De esta unidad temática que conseguimos, que se llama estructura, conseguimos conceptos, dinámicas, evaluación y vinculación. Conseguimos 4 categorías. Y dentro de cada categoría, pues existen subcategorías, existen subtemas. Te preguntarás,
¿cómo sé yo si esta estructura es correcta o es incorrecta? Bueno, como investigador, el único criterio que tengo, ya que es investigación en espiral, el único criterio que tengo es los puntos coincidentes. Cuando un entrevistado habla sobre el concepto de escuela y ningún otro lo toca, yo digo, no, ese tema no es relevante. Pero cuando yo veo 3, 4, 5 o todos los entrevistados diciendo un concepto de escuela o cómo ellos conciben la escuela, yo digo, esto es una categoría. La unidad temática la consigo yo cuando todos coinciden en conocer o desconocer la estructura de la escuela. O sea, lo que más les preocupa a ellos es la forma como se organiza el modelo de escuela nueva. De repente a ellos les hubiera preocupado más la función social. No ven la estructura, sino la función social. O sea, no se enfocan en la escuela, sino en lo que pasa fuera de la escuela. Entonces yo me hubiera ido para allá. O de repente ellos se hubieran enfocado más en los contenidos. O sea, no le prestaran atención a la comunidad, ni al profesor, ni al estudiante, sino se hubieran enfocado en que los contenidos no eran los correctos, o eran excelentes, o eso era lo más relevante. Pero no hicieron eso, se fueron pues por la parte de la estructura de la escuela, cómo se concibe la escuela como un todo, ¿ok? Es decir, teoría de la escuela, lo cual es doctoral. Se fueron por la parte teórica, la construcción de una teoría de escuela, eso es vital, ¿ok? Teniendo ya esto organizado, yo necesito establecer un camino. Para procesar la información necesito tener un camino. Entonces, a cada categoría de estas le voy a asignar un código, así como yo se lo asigné a los informantes clave. En este caso se lo voy a asignar también a las categorías, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Muy bien, siguiendo con la temática, sabemos que la investigación avanza hacia un capítulo 4. Ya la metodología nos dijo que era etnográfico, que era de campo, que hay resultados no premeditados, porque es cualitativo. La información que se busca, que se halla, se va organizando en unidades temáticas, categorías y subcategorías. Entonces ha llegado el momento de presentar lo que se consiguió. Ya en la lámina anterior había estructurado todo en unidad temática y en categorías. Ahora, ya que tengo este proceso listo, me voy con la formulación de mi capítulo 4. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a comenzar a nombrar la unidad temática o la UT, y dentro de ella voy a colocar un concepto, voy a explicar en qué consiste o por qué se seleccionó. Voy a decir que en este caso es la estructuración de la escuela, del modelo escuela nueva, porque fue el tema que todos coincidieron y al que mayor preocupación les dio. Al que mayor importancia le dieron, y que a partir de esa pues, comenzaron a salir categorías, ¿ok? Cuando veamos el capítulo 4 vamos a conseguir el cuadro de categorización y luego vamos a conseguir las unidades temáticas. Dentro de las unidades temáticas comienza a desgranarse una por una las categorías. Allí se coloca en qué consiste la categoría. Veamos por ejemplo la primera, que es conceptualización. ¿Sí? En esta primera unidad temática de conceptualización, nosotros vamos a conseguir que existen, por ejemplo, 3 tipos de conceptos. Está el concepto basado en lo que vive la persona, lo que el informante clave ve, o lo que nosotros colocamos allí como conceptos basados en experiencias. Conceptos basados en experiencias. Esa es una codificación, ¿ok?
para no estar diciendo concepto basado en experiencia todo el tiempo, sino simplemente como CBE. Esto se hace en función de explicarles a las personas cuando las categorías se desarrollan de manera libre e independiente, ¿ok? Este concepto nosotros lo vamos a ver como una subcategoría. Cada uno de estas subcategorías debe contrastarse con una teoría, es decir, cada subcategoría presentada en el capítulo 4 tiene al menos un concepto, es decir, lo que dice un autor con respecto al tema y lo que yo conseguí. Otra forma de conceptualizar es no tanto por la experiencia de ellos, sino lo que los demás dicen sobre la escuela nueva. Es decir, las experiencias o el concepto basado en las opiniones externas. Nos conseguimos con que también hay opiniones de otros que ellos dicen. O sea, no es lo que ellos piensan, sino lo que piensan otros y ellos lo repiten. Y tenemos por último otra subcategoría que es el conocimiento formal. Es decir, lo que los parámetros de las leyes colombianas dicen con respecto a la escuela nueva. Eso se llama concepto formal o CF. Entonces vemos que cada subcategoría tiene su propio código o su propia abreviación, ¿ok? En la medida que vamos avanzando el capítulo, vamos mostrando la categoría y dentro de la categoría las subcategorías, que pueden ser 3, pueden ser 2, y cada subcategoría tiene su concepto. Y allí colocamos las opiniones de cada uno de los entrevistados. Como te puedes dar cuenta, en ningún momento estoy diciendo que es la pregunta 1, que es la pregunta 3 o que es la pregunta 5. No, o sea, a mí no me interesa el orden de las preguntas. Me interesa es la manera en la cual coinciden lo que dicen unos con otros. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo del capítulo 4. Que es básicamente esto: nombrar la unidad temática, la categoría y las subcategorías. En cada subcategoría las opiniones que coinciden y un autor. Tiene que haber una cita diciendo, orientando que es un concepto formal o orientando que es un concepto personal. Así se desarrolla el capítulo 4. Al finalizar cada categoría hay un cuadro. Ese cuadro, al finalizar todos estos 3 subcategorías, al finalizar siempre va a haber un cuadro. Ese cuadro lo que hace es mostrar de forma general la opinión de todos. ¿Ok? Después de que yo ya coloqué lo que dicen con respecto a la opinión basada en la experiencia, la opinión basada en otras experiencias y lo que es el concepto formal, pues debo colocar allí un cuadro que se llama resumen analítico de la categoría. Es decir, tengo que colocar allí lo que de forma global yo encontré. Entonces, para la subcategoría CBE, que la tengo que colocar en el cuadro, conseguí que todos coinciden en esto. Entonces debo colocar aquí un concepto coincidente o un concepto ideal basado en ellos. ¿Ok? No lo que dice la teoría, sino lo que todos ellos en común coincidieron. Ese es el concepto que va en el cuadro. Entonces ahí deben haber 4 cuadros, uno por cada categoría, en donde se coloca las subcategorías y el concepto global de todas las opiniones de ellos. ¿Por qué se hace así? Bueno, se hace así para que la persona que esté leyendo se vaya al cuadro y diga, cónchale, todos coincidieron en que, por ejemplo, el concepto basado en las experiencias hace referencia a la contribución y la forma como cada uno ve el modelo escuela nueva y cómo ellos lo proyectan a nivel social. De repente el concepto que ellos crearon no pudiese proyectarse a nivel social, sino a nivel formal o qué sé yo, a nivel socioeducativo nada más. Pero en este caso ellos vieron la escuela desde su experiencia como una institución social. Entonces ese concepto de institución social tiene que ir aquí porque es la opinión de ellos.
Así, de esta manera es que se estructura el capítulo 4. Unidad temática es categoría, y dentro de la categoría las subcategorías con sus conceptos. Y al finalizar debe haber un cuadro donde se saca una conceptualización basada en las opiniones de todos ellos. Es como el cuadro se ve como una especie de resumen de lo que ellos dijeron. ¿Ok? A veces este concepto que va en el cuadro pudiera no ser el más correcto si usted lo ve desde el punto de vista formal, pero es el más correcto si usted lo ve desde el punto de vista de la información recolectada. ¿Ok? Esta es la forma en cómo se plantea el capítulo 4. El capítulo 5. En el capítulo anterior, en el 4, vimos cómo se organizó la información recolectada de forma espiral. Ya la ordenamos en unidad temática, categorías y subcategorías. Ya elaboramos un cuadro con un concepto ideal postulado por los informantes clave. Y ahora debemos centrarnos en el punto de vista del investigador, ya no de los informantes, sino del investigador. Ok, para nosotros poder elaborar esto, debemos hacer algo que se llama proceso de triangulación. El proceso de triangulación lo conseguimos finalizando el capítulo 3, pero no lo había tocado antes porque es aquí donde necesito que sea manejado. ¿Okay? Se nombra en el capítulo 3, pero se maneja en el capítulo 5. ¿Qué es el proceso de triangulación? Bueno, el proceso de triangulación es colocar en perspectiva tres cosas para yo poder dar una opinión. En primer lugar, debo colocar lo que observé. ¿Ok? Yo, como estoy en un proceso etnográfico, me relacioné con las personas y observé su realidad de contexto. En segundo lugar, lo que las personas generaron, es decir, las entrevistas, ya lo que yo vi, lo que ellos generaron. Y en tercer punto, lo que dice la teoría. Ok. Cuando yo comparo las tres y veo los puntos coincidentes o ya tengo las tres fuentes, yo desarrollo el proceso de triangulación, que es mi opinión de lo que yo vi comparada con la opinión de ellos, comparada con lo que me dice la teoría. Eso se llama proceso de triangulación. En el capítulo 5 yo no lo nombro, ni hago este esquema, sino simplemente lo explico para que de allí pueda yo justificar lo que voy a escribir. El proceso de triangulación simplemente es el mecanismo en el cual yo triangulo, valga la redundancia, estas tres fuentes. ¿Ok? Partiendo de esto yo comienzo a construir la teorización. La teorización. Si mi título dice evaluación, ¿qué es lo que voy a teorizar? Bueno, voy a teorizar la forma en la cual se analiza el modelo escuela nueva. Y para ello, yo me monto en una especie de ensayo, por así decirlo. Pueden ser 3 hojas, 5 hojas, 10 hojas, eso es un criterio personal. Sobre cómo se ve el modelo de escuela nueva a partir de estas 3 áreas. Yo no voy a decir en este discurso de 3, 5, 7 páginas que la escuela nueva es simplemente un postulado teórico. No, porque estoy dejando por fuera los otros 2 elementos. Tampoco puedo decir que la escuela nueva es el sitio donde los niños y los campesinos aprenden. No, porque entonces dejaría por fuera los otros las otras 2 áreas. Tampoco puedo decir que la escuela nueva es un sitio físico que está ubicado en una zona remota donde yo fui a ver. Tampoco, porque dejaría por fuera la entrevista y la teoría. Todo lo que se narra de aquí en adelante en estas 3, 5, 7 o 10 páginas tiene que vincular las 3. Ni puede ser muy teórico, ni puede ser muy relacionado con los entrevistados, ni puede ser centrado solamente en lo que vi. Tiene que ser los 3. ¿Ok?
Para eso es el proceso de triangulación. Entonces, allí a lo largo de esta especie de ensayo, se explica a la luz de estos tres elementos lo que es el modelo de escuela nueva, que no solamente es un espacio físico de difícil acceso, sino que también es un lugar donde confluyen las personas y cada uno tiene unas experiencias particulares, cada uno tiene un punto de vista diferente, de utilidad, de proyección, de práctica, bueno, lo que conseguimos por el lado de los entrevistados. Y también debemos decir que desde el punto de vista de política del Estado, el modelo de escuela nueva se centra en varios elementos. Una vez que se haya terminado el ensayo con la técnica de la triangulación para analizar lo que se encontró, es necesario hacer una especie de conclusiones o de reflexiones, porque en cualitativo se le llama reflexiones, sobre cada uno de los elementos o de los objetivos, que es lo que en el trabajo consigues a continuación de la teorización, ¿no? Aparecen reflexiones por cada objetivo. Estas reflexiones son meramente personales, a excepción de la del objetivo 5, que ya es a grosso modo las consideraciones teóricas referentes a la evaluación del modelo de la escuela nueva, ¿no? ¿Cuántas consideraciones pueden hacerse por objetivo? Bueno, no hay un tamaño determinado, pero sí se recomienda que sean al menos 4 o 5. He visto incluso tesis doctorales que tienen hasta 20, 15 o más de estas pautas reflexivas, ¿no? Estas son las dos partes de la estructura de lo que es el quinto capítulo. Hay tesis doctorales que tienen otro capítulo más. ¿Cuál es la diferencia con la tuya? Que la tuya evalúa un modelo, más no construye teoría. Si tú estuvieras construyendo teoría desde cero, comprobando teoría desde cero, entonces ahí sí tendrías que hacer un sexto capítulo explicando ya la teoría como tal, ¿sí? Ahí sería el objeto de estudio, las técnicas, las fórmulas o lo que tú hayas construido en esta teoría. Pero como lo tuyo es evaluación teórica, se limita solamente a la reflexión como forma final ya de cierre, ¿no?